Tenemos con nosotros aquí a Manuel Cabral, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Está debutando como presidente ejecutivo de esta organización. Ya no tanto, ya tiene un tiempecito, Tiene ya un más de un año, tiempecito, ¿verdad? pero es la primera vez. ¿No tiene más de un tiene año? un año, No, son 7 meses. 7 Bueno, meses. 7 meses es mucho tiempo. Es la primera ya. vez que viene en tal condición aquí al programa, ¿verdad? Su antecesor pasó muchas veces por aquí porque el tema eléctrico no es un tema nuevo, es un tema recurrente. Y bueno, el país está abocado a la discusión de un pacto para afrontar el problema eléctrico. ¿Cómo anda ese proceso que se supone debió de culminar hace tiempo ya? Sí, gracias por tenerme nuevamente. Siempre un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, el pacto ya está en la fase final, que es la fase donde el presidente hace la evaluación final y entonces envía unos comentarios que tenga para ser considerado por la plenaria. Entonces vamos a decir, la plenaria del Consejo Económico y Social está a la espera de la respuesta al presidente del pacto que le fue entregado, como vimos en la prensa nacional hace unos días. El proceso duró 2 años y pico, casi 3 años. Fue un proceso, vamos a decir, democrático en el sentido de que fue por consenso todo lo arribado. Los 4 sectores participantes, laboral, social, empresarial y gobierno, tuvieron discusiones extensas para arribar al pacto que hoy en día tenemos. O el Casi proyecto de 3 pacto. años, porque en enero iban a cumplir 3 años de iniciado las discusiones, ¿verdad? Correcto, y fue un proceso, yo solo viví la etapa final, pero fue un proceso en el que puedo decir que hubo discusiones importantes en temas de potencial cambio del sector eléctrico de la República Dominicana. ¿Y cuáles son las diferencias que todavía quedan? Porque se habló de que había un consenso ya 95%. ¿Qué queda? Y es con el sector social, ¿verdad? Porque el sector empresarial y el gubernamental ya están de acuerdo en el pacto en general. ¿Queda el social? El pacto eléctrico, igual que cualquier pacto que hace el Consejo Económico y Social, son 4 sectores: laboral, social, empresarial y gubernamental. Y tiene que estar presente representante de los 4 sectores para poder arribar a acuerdos. Eso es parte de la metodología del pacto. La realidad del asunto es que hay acuerdos importantes realizados. Tú tienes todo el tema de reorganización de las organizaciones del gobierno, como la Superintendencia de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas. Se acordó la reforma de la Corporación de Empresas Estatales, CDE, lo cual es importante. Es decir que esa parte institucional es capital desde el punto de vista del sector empresarial y de ADIE. Otro tema muy importante. Pero la reorganización de todo esto tiene que ser en consonancia con la ley de energía y minas, ¿o no? Claro, la ley de electricidad y la ley del ministerio. Sí. ¿Qué esta última ley es la que plantea una reorganización del sector? Correcto, lo pactado fue que en un periodo se va a someter al Congreso Nacional modificaciones a la ley, en algunos casos. Otros casos se puede hacer... ¿A esa la ley de energía y minas? A la ley general de electricidad. Ok. Que es la que te crea y organiza todos estos órganos. Y lo que se le busca es precisamente darle fortaleza e independencia, lo cual es muy importante. Hoy en día tú tienes muchos órganos en el sector eléctrico que la verdad que tú no sabes dónde comienza y dónde termina su responsabilidad. El tema, pregunto, probablemente mucha gente como yo esté confundida. La ley de energía y minas planteaba una reorganización de todo el sector privado, público, y convierte a la institución que se creó, el Ministerio de Energía y Minas, justamente, en el órgano rector de la política eléctrica. Esto quiere decir que Superintendencia de Electricidad, todas esas comisiones que andan por ahí que uno no sabe ni siquiera qué hacen, van a ser eliminadas algunas y fusionadas otras. Y sería este organismo, que ahora no lo es, o sea, ahora no está ejerciendo esa función, que a partir del 2018, el año que viene, asumiría las funciones. ¿Qué cosa nueva hay que hacer que no esté contemplada en esa ley? Es lo que pregunto. Esto da un paso más allá. Y, por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad te le da poderes adicionales, te le da herramientas que realmente debe tener. Y uno se pregunta, si se hubiese cumplido la Ley General de Electricidad desde el principio,
¿Hubiese necesidad de pacto? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque hubiésemos tenido una superintendencia de electricidad fuerte, lo que buscamos hoy en día. Ahora, con relación al Ministerio de Energía y Minas, la ley da un paso más allá, en el sentido de que manda que la Comisión Nacional de Energía se integre al ministerio, que no era así contenido en la ley que usted mencionó, y así otros organismos pequeños del Pero eso es lo que hay que eliminarlo. Sí, ahora se integra al ministerio. Porque Sí. ¿qué funciones hace la Comisión de Energía y Minas? La Comisión, sí, de Energía y Minas, si hay un ministerio ahora. Lo que se busca precisamente es clarificar cuáles son los roles de cada uno. Y con las EDES, ¿qué se acordó? Bueno, las EDES, y nosotros publicamos... ¿Van a seguir cada una con un consejo de administración o lo van a unificar? Van a seguir, en el primer momento van a seguir cada una con un consejo de administración. Pero eso, vamos a decir, lo vital con las EDES, y así nosotros publicamos un informe la semana pasada, es lograr la sostenibilidad financiera de las mismas. Las EDES hoy en día mantienen una pérdida total de 35%. 31% en redes y fraudes y gente que no se le factura, lo cual es alto, y un 4% de incobranza. Si tú llevas eso al comportamiento financiero de las mismas, en el sentido de cómo ellos están comprando energía este año, es sumamente dañino para el sector, en el sentido de que nosotros analizamos en base a las protestas que se hicieron y en base a diferentes informaciones que obtuvimos la primera mitad del año, cómo había sido el comportamiento de compra y abastecimiento de las EDES. Y la realidad del asunto es que encontramos que las EDES este año, en el primer semestre del año, están comprando menos que el año pasado. Si compraron menos que el año pasado. Aquí cada año tú tienes... Espérate. ¿Cómo que este año se pusieron menos energía en funcionamiento que el año pasado? Correcto. Hoy la economía no creció 7 casi por ciento el año pasado. Y eso fue el tema ¿Se supone que demande más energía este año? Cada año la demanda de energía incrementa entre 3 y 4%. Eso es natural. Y en las redes que la distribuyen, disminuye. ¿Cómo así? Natural, 3-4%. Y si tú ves los números de compra de 2004 a 2015, 2015 a 2016, fue así. Cada año se compra más energía. ¿Y por qué fue que este año han comprado menos? Bueno, ahí tú comienzas a ver el tema de... ¿Eso significa que hubo más apagones este año? Claro, es decir, el punto es... Los llamados apagones espérate un financieros. momentito, es que hubo una explicación. Entre el 2015 y el 2016 seguro que creció más del 3%. Entonces el año pasado era un año electoral, hubo que dar menos apagones y creció más. Y ahora este año, como ya no es electoral, entonces volvimos para atrás. Pero probablemente si analizamos la cifra, el crecimiento, vamos a notar alguna diferencia en ese año. No. Esa puede ser una explicación de que este año haya bajado en relación al año pasado, la primera mitad del año estamos hablando. Y tomamos eso en consideración y por eso lo comparamos de 2014. Ah, pues ustedes saben eso. Y comenzamos a ver desde 2014 cuál era el comportamiento. El comportamiento es lo mismo, es decir, la compra de energía a principio de año comienza más lenta, son meses fríos. En verano es donde se supone que hay más demanda y comienzan. Y tienen el mismo comportamiento año tras año, o han tenido, de aumento 3-4%. Este año no solo fue que no llegaron al 3-4%, sino que están comprando menos por debajo, compraron menos por debajo en el primer semestre. Y eso precisamente... Pero en relación al primer semestre del año pasado, ese periodo contra periodo del mismo. Y al primer semestre de 2015 y al primer semestre de 2014. Es decir, todos los primeros semestres. Entonces, ahí tú comienzas a ver... con EDES, con distribuidoras, con pérdida de 31%, ¿cuál es el motivo de eso? Y precisamente es, si tú tienes distribuidoras, compañías, que tienen en promedio apagones o gestión del abastecimiento, gestión de la demanda, como ellos se le llaman, de 3 horas al día, tú comienzas a pensar por qué se está haciendo. Bueno, el punto es que si tú genera apagones, si tú compras menos energía y da menos electricidad a los circuitos donde hay más pérdidas, tú reduces las pérdidas. Eso es lógico, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Estamos realmente reduciendo las pérdidas o estamos dando menos energía? Esa es la realidad del asunto. Entonces, tú puedes comparar o no las pérdidas del año pasado con cuando tú diste menos energía y por ende los indicadores te bajan. Entonces,
Esa era la realidad del ¿Por qué al asunto. sector privado no le interesa las sedes? En sentido general, yo entiendo que el sector privado no ha dicho si le interesa o no las sedes. Claro que sí, porque en una oportunidad, cuando se hizo la reforma del sector eléctrico, se licitaron las sedes y la adquirió el sector privado, pero la Después vendió, se revocó. se revocó y no se han vuelto a interesar en esto. Ahora, la generación sí. A mí me luce que el tema de las EDES, lo primero que tenemos que hacer es crear la sostenibilidad financiera. Y eso es precisamente lo que el pacto va. Porque mientras tú mantienes compañías con 35% de pérdida, con indicadores que le han mejorado a ella, el precio promedio en el mercado spot, que es el mercado donde se vende electricidad, te bajó de 20 centavos de dólar en el 2014, el promedio de este semestre fue 11 centavos de dólar. Y si tú te pones a ver a cuánto vendieron eso, las EDES, a los consumidores, fue a 17 centavos de dólar. Y como quiera pierden. Entonces, el margen entre compra-venta del 2017 comparado con el 2014 te aumentó un 174% Y a las EDES. además el margen de beneficio está sobre el 50%. Si compran a 11 y venden a 17, son 6 pesos más. Y eso quiere decir, o 6 centavos más por 100 centavos. Eso quiere decir que un poquito más del 50% de beneficio bruto, ¿no? Claro, cuando le llegó a ella hay que tomar en cuenta transmisión, es decir, que se le agregó un centavo más, 12 centavos de dólar, pero sí, en 12 y lo vendieron a 17. Y el punto interesante es que si uno ve, porque toda esa información pública, si todos los datos que estoy dando, no información que ADIE saca, es información de la propia CDI y de las EDES. Si uno ve el comportamiento del precio en el mercado dominicano, es totalmente, varía según el precio internacional de los combustibles, depende de la generación. Si, comparándolo con el precio de venta a los consumidores, totalmente estático. Inclusive a principios de año subió un poco el petróleo internacional y los precios subieron a 12 centavos de dólar. Volvió a bajar, se bajó a 9, 10 y por eso creó un promedio de 11. Mientras el precio de venta a los consumidores se mantuvo en 17 promedio. El pueblo siguió comprando energía cara cuando el costo de producción había bajado. Correcto. Ahora, el tema es el traspasado. siguiente. ¿A qué ustedes atribuyen eso? ¿Es gerencia? Bueno, claramente. Es decir, si tú tienes compañía, porque y aquí es importante desagregar las sedes. Es decir, EDESTE, EDENORTE y EDESUR. Son 3 compañías diferentes con 3 gerentes diferentes. Y los indicadores nosotros los publicamos, es decir, igual que lo publica la CDE, lo que pasa es que hay que buscar un poco. ¿Hay diferencia en términos de...? Hay diferencia, es decir, por ejemplo, tú tienes EDESTE, que mantuvo una pérdida, en promedio decimos que en 31, es decir, cuando decimos que 31 son las 3 EDES, ¿correcto? Sí, sí. Pero, por ejemplo, EDESTE tuvo pérdidas de 40% en marzo, ¿entiendes? 38%. Y se mantuvo ahí en ese promedio durante todo. ¿Y cuál es la que tiene menos pérdida? EDESUR y EDENORTE tienen similares. Son las más eficientes entonces. Tienen pérdidas similares y por eso le impacta al promedio a 31%. Entonces, tú tienes que ver, y así mismo el comportamiento de la deuda. EDESUR ha logrado mantener la deuda corriente, es decir, la deuda de la factura que tiene con los generadores. Ahora, tú tienes promedio de otras EDES que te han ido subiendo en el periodo que calculamos, que son los primeros 8 meses del año, según el informe. Es decir, Ahora, ustedes están pagando, ustedes están felices. No, es decir, si tú ves el comportamiento de la deuda, EDESUR es una cosa, pero por eso digo que tenemos que desagregar. ¿Le deben algo a ustedes? A la asociación, a los generadores. A los generadores, ¿qué es lo que ya representa? ese no es un problema, le están pagando regularmente. Bueno, Porque hasta hace unos meses o el año pasado todavía le debían a veces 700 o 800 millones de dólares. el promedio anda por los 300 millones de dólares Ahora. este año, pero con comportamientos diferentes. Es decir, tú tienes algunas EDES con las pérdidas, con la deuda bajando, como EDESUR, y otras subiendo. Entonces, por eso no debemos de ver el número de 300 millones, un número aislado. Debemos de ver qué es lo que está pasando. Entonces, ahí tú ves los indicadores de cada una de ellas. Tú ves como tú tienes las pérdidas subiendo, tú tienes las deudas subiendo también. Entonces, tú te cuestionas,
¿cómo debemos de implementar el pacto? ¿Lo debemos de implementar de manera general o debemos de ir a cada una de las empresas del gobierno que participan en el sector eléctrico? Ya. La relación entre demanda y oferta de energía, ¿cómo anda? ¿Estamos produciendo la energía suficiente para satisfacer la demanda? Eso es un indicador que nosotros publicamos semanalmente, en el sentido de que la data es diaria y por Sí, hora. sí, sí. Tú sabes cuánto se consumió. ¿Se genera y cuánto? ¿Cuánto se consumió? Tú sabes cuánto se abasteció y tú sabes cuánto había disponible para Y generación. ustedes siempre en los últimos tiempos han tenido más energía disponible de la que las sedes están comprando, ¿es así? Correcto, 12% adicional a lo que las sedes están comprando. Entonces, por ende, tú ves que los apagones Son financieros. es causa de la gestión de demanda, como le llaman, que la gestión de demanda no es nada más que los apagones. Es decir, porque si tú tienes energía disponible, tú obviamente, si no abasteces la demanda total, es porque tú no quisiste hacerlo. Pero si no hubiesen apagones, ustedes estarían, sin dar apagones, usted la energía que se produce actualmente alcanzaría para la demanda nacional. Sí, correcto. Sí. Es decir, tú tienes día tras día, generadores disponibles que están disponibles en el sistema y que no los llaman a generar para abastecer a la población dominicana. Porque es más cara que la que va a producir, porque entonces la solución se dice que es la Punta Catalina, porque se acabarán los apagones. ¿Y cómo es la cosa? Y que precisamente va a ser más barata la producción. Exactamente, bajará la energía. bajará. Supongo que Que va a ser más el barata precio porque es de carbón. sí, y sobre todo se espera una reducción en la tarifa que paga la gente. Claro. Y ahí hay dos argumentos. Ujú. Y por eso le quise aclarar esa pregunta. Yo le acabo de indicar que las EDES tienen un margen considerable y que la electricidad en este país, la realidad del asunto es que no ha respondido a la baja de la generación. Es decir, tú tenías en el 2014, cuando los precios del petróleo estaban altísimos, generando a 20 centavos de dólar. Hoy en día el promedio fue 11. ¿Y cómo se mantuvo la tarifa? El precio de venta a 17. Si no Sí, hubo porque el dinero, la diferencia, y eso es Sí. claro, aunque usted no lo diga, es que el gobierno ha usado esa diferencia para financiar a Punta Catalina. Eso no hay duda. El segundo argumento es, Es así como yo digo, ¿verdad? ahí no tengo mucho conocimiento de eso. El segundo argumento es, ¿qué es más caro? Es decir, ¿qué es lo que sale de verdad al sistema y a la población más cara? ¿La generación de energía o que haya apagones? Y nosotros, en el informe que publicamos la semana pasada, utilizamos un reporte que hizo Intec conjuntamente con el BID sobre cuál es el costo del apagón. Y analizando ese costo del apagón, vimos que entre los usuarios... 500 millones de dólares 500 millones de dólares. al año. Al año. 500 millones de dólares gastan las casas y gastan las empresas. 330 alrededor las empresas para generar y para poder mantenerse produciendo. Para enfrentar los apagones. En algunos casos precarios y en el caso de los hogares, bueno, entre velas, inversores y plantas de generación. 500 millones de dólares gasta la población dominicana al año para poder apalear los apagones en la República Dominicana. Cuando tú tienes generación disponible en el sistema que puede reducir Bueno, el ustedes 12% hablan de eso, pero a decir apagones. verdad, la inversión privada en generación de energía no se corresponde con las expectativas que se crearon cuando se iba a reformar el sistema. Todavía no hemos visto las plantas grandes que generen a bajo costo como se había prometido. Y de hecho el sistema se está sosteniendo en las mismas, con algunas modificaciones, plataformas que teníamos antes, los mismos parques energéticos que teníamos antes de la reforma que promovió Leonel Fernández. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Así, no ha habido, pero ha habido también conversión de plantas. Sí, pero sigue siendo todavía muy limitado con relación Y es un punto que el sector energético de la República Dominicana, y entiendo que cualquier país, es de los sectores que más información tiene. Tú tienes información disponible. Y nosotros, nuestro objetivo es llevar esa información al público en general y tratar de desmenuzar lo más posible. Es una concepción que se ha vendido en la República Dominicana,
que el parque de generación no ha cambiado. Si tú buscas la data de cuál era los combustibles de los cuales se generaba en el 99, en el 2000, cuando se realizó la reforma del sector, andaba en 88% producción a base de derivado. Hoy en día, este año... De derivado del petróleo. De derivado del petróleo, perdón, de derivado del petróleo. Sí, no, para el público, porque Sí. entendemos. Hoy en día, si vamos a terminar, la proyección es en 35% de derivado del petróleo. De 80, bajó De a 88 a 35%. De 88 fue. De 88 a 35%. Y generación a base de gas natural, 33%. Cuando en el 2000 era cero. 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 Gas natural era cero. Era cero en el 2000. Tú tienes 33%. Entonces ya en eso tú tienes un cambio de Y matriz. de energía renovable, ¿qué porcentaje estamos generando ahora? De energías renovables no convencional, Sí, no convencional. 4%. Y 12 o 13 de Exacto. hidroeléctrica. Depende de si llueve o no llueve, antes entre 14, 13, por ahí, 12. Normalmente 12. Entonces tú tienes un cambio importante en la matriz. Y eso te ha llevado, en parte, a la reducción del precio de la República Dominicana. Tú tienes los parques eólicos que se han construido. Tú tienes un parque solar en Monteplata. Este año tú has tenido anuncios de nuevos parques en el norte del país, eólicos y algunos solares. Y tú tienes, por ejemplo, la conversión de DPP, los minas, que cerró el ciclo y ya es un ciclo combinado, inyectando más de 100 megas adicionales a la matriz dominicana. Entonces, la realidad del asunto es que si tú ves los indicadores del sector de generación de la República Dominicana, donde tú tienes el 12% constante de energía disponible, tú tienes precios que han bajado en promedio este año 11 centavos de dólar, y tú tienes una matriz diversificada. Esa reducción es básicamente por la reducción de los precios del petróleo, no tanto porque la energía no convencional, que es importante que la estemos produciendo, sigue siendo costosa. Claro, pero tú tienes... El factor fundamental que ha contribuido a la reducción de los precios para los operadores y para el gobierno, porque no así para la población sigue pagando una energía cara, carísima. Bueno, porque las sedes no han bajado el precio de venta, como ya lo discutimos. Sí, el precio de venta se mantiene en 17. ¿Qué tal? Exacto, 17 en promedio durante los primeros 7 meses. ¿A cuánto le va a producir la planta de carbón, la grande, la Catalina? Se supone que va a producir a 7 centavos. La verdad que ahí nosotros no queremos ¿Y en opinar, el pacto eléctrico porque no se estableció todo eso? la realidad del asunto es que en cuanto a Punta Catalina no sabemos el precio de a cuánto va a generar. Pero si dejaron eso fuera, el pacto eléctrico está cojo. Esa parte de lo que el sector social dice que no se esclareció, Claro. todo lo referente a Catalina. Con relación a esa generadora, la verdad que nosotros no sabemos. Lo importante aquí es ver cuál va a ser el impacto. Se ha dicho que se va a abastecer el 100% de la demanda, pero ¿en base a qué? ¿En base a la demanda que se está gestionando ahora o la demanda total? Potencial. O la demanda Porque potencial. la demanda sigue creciendo. Que realmente no sabemos en este país cuál es la demanda potencial. Si no hay un estudio cierto que te diga cuál es la demanda real de la República Dominicana. No Pero sabemos los precios. Se sabe cuánto crece cada año. Sí, tú tienes un precio estático, pero tú como no Y sabes... la demanda depende mucho de la oferta del servicio, porque usted ha dicho que el país, el sector privado, los ciudadanos y los empresarios están invirtiendo cerca de 500 millones de dólares anuales. Correcto. Y es justamente para cubrir el déficit, porque hay un déficit. Correcto. Sea financiero, pero tenemos un déficit que la gente suple con el inversor, con la plantita eléctrica o con la plantota, porque hay empresas que necesitan plantas grandes para poder operar. Claro. No, y tú ves en ese sentido que si uno analiza el sector empresarial, los que más gastan en apalear los apagones son los pequeños y medianos empresarios. Porque los grandes, como usted dice... Y les sale más cara porque tienen que comprar una planta. Claro. Bueno, los grandes tienen acceso directo Sí. a una energía con precios, como se dice, diferenciados, ¿verdad? No, pero estamos hablando del apagón, estamos hablando de Sí, de pero que aún son más el apagón, eficientes. hay empresas Son más grandes que eficientes. tienen subsidios. Bueno, pero Para el combustible. Catalina va a producir aproximadamente 660 y pico de kilovatios, ¿no? Ahora, megavatios. Pero si se sigue perdiendo el 35%, nada más van a ser 420.
Entonces, ¿qué se acordó para lograr Reducir la pérdida. el objetivo de tantos años de discurso de que vamos a reducir la pérdida del 35%, siquiera al 20%? ¿Qué se acordó en el pacto eléctrico para eso específicamente? Y esa, vamos a decir, eso de las partes donde se fue más detalle en el pacto. Todo el tema de sostenibilidad financiera de las sedes. Las sedes tienen desde el 2011 que no publican estado financiero auditado. ¿Cómo es? Del 2011. Que sí. no publican esta, y eso no es de ley para cualquier empresa. Para cualquier empresa comercial como son las sedes. Tienen, ¿Cómo es? Pero todas las empresas tienen que publicar su estado Correcto. auditado cada año. Correcto. Y eso fue de las Y esas no lo están haciendo. no lo están haciendo. Usted ¿Y puede qué ir a se su- esconde ahí? ¿Por qué y- no se hace? Y usted puede ir a sus páginas, es decir, y debería estar publicada en la página. La realidad del asunto es que en el pacto, eso lo acordamos, van a comenzar y hay un periodo de compromiso, de publicación. Ajá. Hay también necesidad o un acuerdo de publicar los planes de negocio. Pero eso lo reclamaban cuando empezó el pacto eléctrico hace 3 años, y por si no lo consiguieron en las negociaciones, lo van a conseguir después. No, pero se consiguió, lo que pasa es que no se publicó. Ah, pero se lo sí. dieron a ustedes. No, que hubo un acuerdo de hacerlo. Vamos a Sí, decir. pero no se está haciendo. Pero en 3 años pudieron haber empezado a hacerlo ya. Bueno, y ahí comenzaba entonces... Pero al es que te- eso es tan elemental porque inclusive la ley los obliga a hacerlo. Por eso quiero decir, fíjate bien, porque uno está buscando el problema de pacto hemos hecho por montones aquí. Claro. Ustedes tienen muchas expectativas de que esta vez se va a cumplir ese pacto, eso sí, está claro. No tenemos expectativas, queremos que se cumpla. Vamos a hacer todo lo posible para... Ustedes vamos, quieren, vamos a sí. hacer todo lo posible, no por nosotros. Sí, sí, por el país. Claro, si mejoramos la sostenibilidad financiera, cuando digo la sostenibilidad financiera digo todos los sentidos, abastecimiento de energía, reducción de pérdidas, reducción de la tarifa eléctrica. Si logramos eso en la República Dominicana, En el pacto se acordó bajar la tarifa eléctrica. tú bajas la tarifa eléctrica solamente si tú mejoras todos los indicadores. Ujú. Es un resultado del mismo. Pero es que Pero eso entonces es ustedes una- tenían razón y el sector social cuando decía que el pacto no se podía concluir porque no le daban las informaciones y no se conocían los estados financieros. Yo creí que era una exageración, pero no que desde el 11, o sea, ¿cuántos años hace que no publican los estados financieros esas empresas? Desde el 11, tú dices. 7 años. Un año más de lo que no debieron. Es decir, en el sentido de que todos los años, todas las empresas, no importa si tú eres del ¿De gobierno. qué categoría de o si- empresa sea? o Eso si- es una... o no importa, es decir, eso es de ley. Claro, y es el tema. Bueno, de ley hay tantas cosas aquí. Y es el tema, y el tema de ley hay tantas cosas, es una buena afirmación. Es decir, el pacto va a ser tan bueno como el cumplimiento que se le ¿Y a dé. qué Si argumento? el pacto se cumple, es bueno. Si no se cumple, no es bueno. No puede. ¿Qué argumento han presentado las sedes para explicar esta situación de por qué no rinden estos informes financieros? La realidad del asunto es que ellos se han comprometido a hacerla. Es decir, Pero argumento por qué no lo hacen. desconozco por qué o no lo han publicado. Lo importante es que ahora en el pacto ellos van a estar obligados, o por lo menos... Pero es que la ley los obliga, Los obliga. que está por encima de cualquier pacto, ¿verdad? Bueno, pero está claro, quedan algunos puntos, pero ya se firmó el pacto. No, está en... Sujeto a lo que diga el presidente. Está en la consideración del presidente, que es el último el pacto, que es el último paso, no solo en el pacto eléctrico, sino en todos los pactos del CES. Es decir, el presidente los revisa, manda unas observaciones, si no tiene observaciones, entenderíamos que llama a la firma. Entonces se va a firmar sin la presencia del sector social. Lo que yo entiendo por lo que el CES dice en cada sesión es que hay representantes del sector social en las sesiones. Bueno, pero una cosa que ¿cuáles esté en son la ellos? sesión y otra que firmen. Porque Porque ellos- si ellos dicen que están en desacuerdo, que todavía hay 5% que no se cumple, obviamente no van a firmar entonces. O van a firmar con ese desacuerdo. No, ahí la verdad que no, No hay se problema. sabe. No tengo conocimiento. Bueno, pues vamos a agradecer muchísimo a Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, o sea, de la Asociación de Generadores Eléctricos para el público, las empresas que generan electricidad. Por la compañía esta mañana, deseándole éxito en este nuevo cargo. Manuel vino muchas veces aquí a este programa como dirigente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, fundamentalmente, y creo que también como dirigente de la Asociación de Productores De cigarrillos. de cigarrillos también vino. Bueno, ha estado otra vez. Y ahora aquí está en con nosotros. energía. Estamos en energía. Muchas gracias, Manuel del Cabral.